Este programa se titula Explico la problemática de la escasez y el desigual acceso al agua. Muy bien, Lucía. El propósito de este programa es: expliquemos la problemática de la escasez y el desigual acceso al agua a partir del reconocimiento de las dimensiones, escala y estableciendo relaciones de causa y consecuencia con base en análisis de fuentes confiables y legislación vigente. ¿Y cómo lograremos este propósito? Lucía, para lograr nuestro propósito realizaremos lo siguiente. Aprenderemos a identificar y analizar las dimensiones y escalas de este problema ambiental, con base en fuentes confiables y legislación vigente, a partir de una explicación inicial que hagan del mismo. Aprenderemos a establecer relaciones de causa y consecuencia, con base en fuentes confiables y legislación vigente. A partir de ello, explicaremos la problemática integrando las dimensiones, escala, causas, consecuencias en nuestra comunidad o región, con base en legislación vigente y fuentes confiables, a partir de lo cual validan o complementan su explicación inicial. Entonces, Lucía, Miguel, estudiantes de tercer grado, cuarto grado, ¿empezamos? Sí, profesor. Manos a la obra. Ahora, aprenderemos a identificar y analizar las dimensiones y escala de este problema ambiental, con base en fuentes confiables y legislación vigente, a partir de una explicación inicial. Bien, seguro que como Lucía, cada uno de ustedes tiene redactado una explicación inicial de este problema. Sigamos reflexionando entonces. ¿En qué consiste el problema de la escasez y desigual acceso al agua? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué escala tiene? Los invito a observar, escuchar y reflexionar en torno a lo que sucede a su alrededor, en su comunidad, en su región, y con esa información intentemos responder a estas preguntas. Profesor, en Ayacucho algunas comunidades tienen acceso al agua potable, pero otras aún usan agua de los ríos o puquiales. En Ucayali hay mucha agua más que en algunas ciudades de la costa que visité con mis padres, como Lima y Lambayeque. Pero como dice Lucía, no todas las familias tienen agua potable en sus casas. Muchas gracias por sus reflexiones. Ahora los invito a escuchar atentamente la lectura de información obtenida del documento Agua con calidad para la población rural 2017-2019 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, que Lucía leerá. Adelante, Lucía. A nivel nacional, durante el periodo de noviembre 2018 y octubre 2019, el 90,7% de las personas tiene acceso al agua por red pública a nivel nacional. De este total, según área de residencia, el 94,9% de la población del área urbana tiene este servicio. Y por otro lado, el 24,7% de las personas del área rural no tiene acceso a agua por red pública. Esta es la actual brecha de cobertura en el ámbito rural. El mismo informe señala que solo el 39,0% de la población que consume agua proveniente de red pública tiene un nivel de cloro adecuado, es decir, es agua de calidad. En el área urbana existe mayor población que consumió agua proveniente de red pública con nivel de cloro adecuado, mientras que en el área de residencia rural solo el 3,2% de la población consumió agua en nivel de cloro adecuado, siendo el 98,8% la brecha de calidad en el ámbito rural. Gracias, Lucía. Veamos, ¿de qué manera esta información nos ayudará a comprender la problemática? ¿Qué dicen, Lucía, Miguel? El 24% de las familias rurales no gozan de este servicio y el 96% no tiene acceso a agua potable de calidad.
algo de eso ocurre en mi comunidad. Sí, profesor. Eso explica por qué mis padres y profesores insisten en que se debe hervir bien el agua del caño antes de beberla. Ahora entiendo. Además, profesor, aún es costumbre que las mujeres asuman todas las labores domésticas. Ellas tienen la labor de buscar agua. A veces caminan horas para conseguir y llevar agua a sus hogares. Eso me entristece, porque ya no tienen tiempo para otras actividades como estudiar o participar de la organización en la comunidad. Ahora escucharemos más información de otra fuente confiable y nos indica que se ha declarado estado de emergencia en varias provincias de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, por peligro inminente ante el déficit hídrico. Seguro que me preguntarán, ¿qué es el déficit hídrico? Para ello, les pido que por favor presten atención al siguiente audio de video elaborado por la Autoridad Nacional del Agua, ANA, publicado el 2020, titulado ¿Qué es el déficit hídrico? Se entiende por déficit hídrico a la posibilidad de la falta o escasez del recurso hídrico, quiere decir agua, tanto para el consumo humano como para el productivo. Pueden ser muchos factores ambientales los que ocasionen un déficit hídrico, pero el principal es la variación de la temporada de lluvias. Esto en el contexto del cambio climático que estamos viviendo. Bien, ahora los invito a responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera el déficit hídrico nos ayuda a comprender el problema de la escasez y desigual acceso al agua? Los invito a reflexionar, usar sus apuntes para responder las preguntas y conversar de ello con la persona que los acompaña. Profesor, entiendo que el déficit hídrico se refiere a la escasez del agua. Y eso está ocurriendo en varios lugares de nuestro país. Es decir, que el problema tiene escala nacional. Profesor, aquí se menciona que este problema está relacionado con la variación de la temporada de lluvias en el contexto de cambio climático. ¿Cambio climático? Sí, ya recuerdo, profesor. El cambio climático es originado por la cantidad de emisiones que la sociedad, es decir, nosotros, producimos a través de los autos, industrias, quema de bosques. Es cierto, profesor. Entonces el problema de la escasez y del desigual acceso al agua tiene que ver con este déficit hídrico, que a su vez es ocasionado por el cambio climático y que es originado por nosotros. ¿Cierto, profesor? Interesantes reflexiones, Lucía, Miguel. Sigamos analizando fuentes confiables para seguir comprendiendo este problema. Ahora los invito a prestar atención a la lectura del artículo titulado Informe sobre el estrés hídrico en el Perú, publicado en 2018 en la plataforma web de .edu de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Atentos a la lectura que hará Lucía. Gracias, profesor. Informe sobre estrés hídrico en el Perú. En la ciudad del Cabo, Sudáfrica, la población se mantiene alerta a la llegada del día cero prevista para mayo del 2018, cuando las reservas de las presas se agoten tras años de intensas sequías. Mientras que en esta gran urbe de más de 4 millones de habitantes, el problema más importante es la escasez física del agua. Los expertos consideran que el Perú atraviesa por una escasez económica del recurso, que implica que la carencia de agua se debe más bien a la infraestructura débil e insuficiente para potabilizarla, transportarla a todos los hogares y asegurar la calidad de las fuentes naturales y el tratamiento de las aguas residuales. Enfrentamos el cambio climático, pero la mayoría no tiene idea de lo que está pasando y es algo que tenemos que cambiar. Los usuarios deben entender la importancia de conservar el agua. Entre el 25% y el 30% del agua que produce Sedapal se pierde por una mala cultura de uso,
problemas en la distribución, tuberías malogradas o filtración permanente. Bien, a partir de esta última fuente confiable, ¿qué podemos decir acerca del problema que queremos explicar? ¡Qué interesante, profesor! Este problema tiene varias dimensiones, además de que existen más personas que no tienen acceso a agua potable en el ámbito rural que en las ciudades, y que el 96% de los pobladores del campo no tienen acceso a agua potable de calidad. Sí, profesor. Tiene que ver con las pocas lluvias que traen como consecuencia el déficit hídrico, y eso también afecta la actividad económica de los agricultores. Sí, profesor. Además de ello, ahora vemos de que es un problema de escasez económica, es decir, que no podemos potabilizar el agua que poseemos y distribuirla a la población que necesita. Por ejemplo, nosotros tenemos Seda Ayacucho, que no llega a toda la región ni a mi comunidad. Profesor, otra manifestación de este problema tiene que ver con las aguas residuales que se vierten a los ríos, lagos, lagunas, que son contaminadas, pues allí también las industrias y algunos centros mineros arrojan sus desechos y las contaminan, afectando la calidad del agua. Eso afecta el acceso a agua de mucha población. Interesante. Sigamos identificando otras dimensiones de este problema. Bien, a partir de lo reflexionado, ¿qué dimensiones tiene este problema? Tiene una dimensión social, pues afecta a las personas, sea en el ámbito urbano, pero más al rural, sobre todo a las mujeres que asumen la responsabilidad de buscar agua para los hogares. También tiene que ver con el lugar en el que vive, porque aquí en las comunidades andinas, si no hay agua de caño, se usan los puquiales, reservorios o lagunas. Claro, tratándolas adecuadamente. Exacto, Lucía. Este problema tiene una dimensión social, de género y otra geográfica. ¿Qué otras dimensiones tienen? Profesor, yo creo que existe una dimensión ambiental, pues el déficit hídrico se origina por el cambio climático y este es un problema ambiental. Es cierto, Miguel. Es un problema ambiental. ¿Qué más podemos decir? Profesor, también es un problema económico, pues no se han podido construir suficientes plantas para potabilizar bien el agua, ni tampoco para tratar las aguas contaminadas, antes de verterlas a los ríos, lagos o lagunas. Además, afecta a la agricultura y ganadería. Es cierto, pero ¿quién debe asumir la iniciativa de generar condiciones para la construcción de estas infraestructuras? Atentos, por favor. El acceso al agua limpia es un derecho básico de la humanidad y un paso esencial hacia un mejor estándar de vida en todo el mundo, tal como lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas. Cada persona en la Tierra requiere al menos 20 a 50 litros de agua potable limpia y segura al día para beber y cocinar. Eso tiene que ver con lo que hacen o dejan de hacer las autoridades, sobre todo frente a lo que significan las consecuencias del cambio climático, como las sequías o prolongada escasez, como la que está afectando al pueblo Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Sería terrible que se acabara el agua en el Perú. Tenemos que evitar eso. Exacto, esa es la dimensión política. Este problema no solo tiene que ver con que se afecten a las personas, también tiene que ver con cómo nos organizamos como Estado. Es decir, tiene una dimensión política. Sigamos reflexionando en base a las fuentes. ¿Qué otras dimensiones existen? Estudiantes de tercer grado, cuarto grado, Lucía, Miguel, sigamos reflexionando en torno a las dimensiones de este problema. Profesor, pero este problema también tiene que ver con lo que los ciudadanos hagamos o dejemos de hacer. Yo observo que a veces dejan el caño abierto, o vierten basura a los ríos, o se descuidan los reservorios, y eso
solo origina que el problema se haga más grande. Para mí significa que este problema tiene una dimensión ciudadana. Excelente, Lucía. Miguel, al respecto de lo que acabas de mencionar sobre cómo nosotros contaminamos los ríos, lagunas, eso corresponde a la dimensión política, pues tiene que ver en cómo los municipios y regiones se organizan para preservar el recurso agua, tratar las aguas residuales de las ciudades, pero también pertenece a la dimensión ciudadana, pues tiene que ver con las conductas que asumimos y promovemos para proteger el agua. Sí, profesor. Por eso tenemos el rol de promotores de la defensa del derecho al agua. Genial, Lucía. Estudiantes de tercer grado, cuarto grado. Lucía, Miguel, luego de haber analizado y dialogado sobre las fuentes confiables, nos toca ordenar la información sobre las dimensiones de este problema. Por favor, elaboren una lista de ello en sus hogares. Profesor, el problema de la escasez y el desigual acceso al agua tiene una dimensión social, económica y política. No te olvides, Lucía, de tu aporte. También tiene una dimensión ciudadana, pues tiene que ver con la conducta que tenemos para cuidar el agua que necesitan muchas personas. Sí, gracias, Miguel. Nosotros tenemos mucha responsabilidad en este problema, pues estamos ocasionando el cambio climático. Y por otro lado, debemos organizarnos para cuidar el agua que tenemos. Genial, Lucía y Miguel. Es necesario comprender el problema ambiental, saber cómo se manifiesta o identificar las dimensiones. Eso nos permitirá comprender la complejidad de este problema. Bien, si queremos explicar este problema, ¿qué información debemos tener? ¿Recuerdan? Sí, profesor. Debemos de buscar las causas de este problema. Sí, profesor, las causas y las consecuencias. Muy bien. Por ello ahora aprenderemos a establecer relaciones de causa y consecuencia sobre este tipo de problemas a partir de fuentes confiables y legislación vigente. Entonces, ¿cuáles son las causas y consecuencias de este problema? Profesor, por lo que hemos analizado en las fuentes, existen varias causas. Yo creo que la principal causa es que no existen las suficientes plantas de tratamiento de agua para hacerla potable, así como las residuales, porque en el Perú sí existe mucha agua. Eso creo. Yo no estoy de acuerdo. Una de las fuentes señala que, además de que no existen suficientes plantas de tratamiento, el cambio climático origina el déficit hídrico, y esto a su vez origina escasez de agua, lo cual se ve cuando no llueve. Eso impacta en muchas familias que viven de la agricultura y ganadería. Muy bien, entonces ya hemos identificado dos causas. ¿Qué otras causas existirán? ¿Por qué ocurre la problemática de la escasez y desigual acceso al agua? Los invito a escuchar la siguiente información proveniente del Informe de Desarrollo Humano del Perú, del 2013. Atentos, por favor. El Perú es el país de mayor disponibilidad de agua dulce por habitante en América Latina. En promedio, cada peruano tiene 77.600 metros cúbicos de agua al año, según el Ministerio de Ambiente. Pero a pesar de esta extraordinaria oferta de agua, se advierte una aguda escasez de agua. Y no solo cuando la desigual distribución territorial limita la accesibilidad, sino también por efecto de una alta ineficiencia y mala gestión de este recurso. Profesor, el estudio que acaba de leer coincide con nuestro análisis. El problema de la escasez y el desigual acceso al agua en nuestro país se explica por la alta ineficiencia y mala gestión del agua, la distribución territorial y ahora porque no estamos preparándonos ante el déficit hídrico originado por el cambio climático. Genial, Lucía. Establecidas las causas, Miguel, ¿cuáles serán las consecuencias? Profesor, en el centro de salud de mi comunidad le dijeron a mi madre que existen muchos casos de enfermedades ocasionadas por no contar con agua potable, niños y ancianos con enfermedades diarreicas. Por ejemplo, esa sería una consecuencia. Exacto, Miguel. No contar con acceso al derecho de agua limita las oportunidades de contar con calidad de vida.
y eso nos predispone a varios riesgos, como por ejemplo, perder la salud, afectando a los más vulnerables, sobre todo a los niños y ancianos. Pero, ¿serán las únicas consecuencias? No, profesor. Este problema tiene dimensiones económicas y políticas, y eso significa que también originan estas consecuencias. Por ejemplo, escuché por la radio que en Ayacucho muchas familias se afectan pues se demora la siembra o se pierden temporadas de siembra. Esto origina problemas económicos y a veces la población se molesta y protesta exigiendo mejores condiciones de vida en sus comunidades, lo cual me parece justo. Sí, profesor, cuando no hay lluvias no hay siembra y el agricultor pierde su inversión, tanto en la agricultura como la ganadería. En efecto, y ello puede originar que algunos productos escaseen o incrementen su precio, como algunas hortalizas, el arroz e inclusive frutas. Esa es una consecuencia económica de este problema. Además, cuando se enferma un miembro de la familia por el consumo de agua contaminada, la familia se ve en la necesidad de invertir en la salud de la persona, y eso plantea otra consecuencia. Así es, Miguel. Ahora les pido que ordenen sus apuntes y en una tabla señalen las causas y consecuencias de este problema. Por favor, tómense tiempo de llevar a cabo esta labor. Ahora llegó el momento de explicar a partir de la integración de las dimensiones, relaciones de causa y consecuencia, la problemática de la escasez y el desigual acceso al agua en su comunidad o región, con base a fuentes confiables. ¿Creen que lo podrán hacer? Por supuesto, profesor. Claro que podemos hacerlo. Yo mejoraré la explicación inicial que le compartí. Elaborarán esta explicación en 1, 2 o 3 párrafos como máximo. Profesor, ¿qué debemos tener en cuenta para evaluar nuestra explicación? Bien, debemos considerar los siguientes criterios. Emplean fuentes de información confiables y legislación vigente. En sus argumentos identifiquen las dimensiones, escala, causas y consecuencias de la problemática. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Como promotor de la defensa del derecho al agua, ¿estamos en capacidad de explicar la problemática de la escasez y el desigual acceso al agua? ¿En qué medida este aprendizaje nos puede ayudar a explicar otras problemáticas? ¿Cómo podemos fortalecer este aprendizaje? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. A ti como estudiante, te recomendamos seguir fortaleciendo tu capacidad de observar, analizar y reconocer las dimensiones, establecer relaciones de causa y consecuencia de un problema o situación, para que puedas formular explicaciones frente a este u otros problemas ambientales en tu comunidad, región o país.